Entonces la clienta media firma, dice, oye, ¿sabes qué? No voy a firmar. Todos, ¿cómo? Ya está, pues ya sabrás, los de banca patrimonial, el broker, todos los que estábamos ahí, pues ¿cómo que no vas a firmar? No, para no hacerte el cuento largo, después de una hora hablando con ella, afuera ya del banco, me dice, ok, Andrés, te propongo algo. ¿Por qué no nos vamos ahorita al proyecto? Y quiero que agarres mi camioneta. Para esto la señora trae una RAM. Me dice, Andrés, quiero que agarres mi camioneta y desde el piso de arriba te vayas hasta el piso de abajo, vuelvas a subir y lo hagamos 2 veces. Y me dice, si das un solo banquetazo, no te compro los depas. Si no das banquetazo, nos regresamos a firmar. Bienvenidos al episodio número 9 de Malescriturado. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con un buen amigo y colega, Andrés Lara. Andrés, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Richo. Gracias por invitarme aquí a tu podcast. Y pues emocionado es mi primer podcast, entonces ando entre nervioso y emocionado, cabrón. A todo dar. Así andaba yo también al inicio, cabrón. Entonces, no pasa nada. Mi Lara, güey, para los que todavía no te conocen, porque, digo, mucha gente te conoce, pero no estás casi en redes. Entonces, platícanos quién eres tú y cómo llegaste a este mundo inmobiliario, hace cuánto tiempo, platícame. Pues mira, yo llevo en este medio ya alrededor de 10 años. Hace 10 años empecé con rentas únicamente. Inicié nada más con rentas, duré un año con rentas y empecé a enfocarme un poco en la venta. Actualmente me dedico a comercializar desarrollos inmobiliarios, más que corretaje. Estoy como en esa transición de poder soltar el corretaje y enfocarme 100% en desarrollos inmobiliarios, ¿no? Yo al inicio también, aparte de las rentas, nos enfocábamos mucho en la administración de inmuebles. Llegué a administrar en un mismo fraccionamiento hasta 37 casas. Acabé asqueado de la administración, acabé muy asqueado. Entonces, al día de hoy ya no llevamos administraciones. Trato de llevar pocas rentas, ya dependiendo el valor de la renta, etcétera. Y ahorita pues ya me di cuenta que el sector inmobiliario que me gusta, o sea, el área, sería el desarrollo inmobiliario. ¿Por eso te cambiaste de corretaje de desarrollos? ¿Por gusto? Sí, es que fíjate que a mí se me hace que es muchísimo más sencillo. O sea, haz de cuenta, pues comercializar una casa, tienes un ejemplo, tienes un inventario de 500 propiedades, pues es tratar con 500 dueños distintos, es tratar con 500 casas diferentes. Aparte creo que en el corretaje hay mucho como este valor sentimental, ya sabes, que son personas físicas que le tienen un valor sentimental a su casa, que la quieren vender más cara porque ellos pulieron el piso a mano, cabrón, o sea, pues hay de todo, ¿no? Y lo que me gusta de los desarrolladores inmobiliarios es que lo ven como números. O sea, ellos lo ven como números y es muchísimo más sencillo trabajar de esa manera porque no hay un valor sentimental. Prácticamente es valor mercado y punto, ¿no? Absorción y ya. Exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia. A todo dar. Bueno, que no has dejado 100% el corretaje, ¿no? Todavía sigues, pero pretendes dejarlo al 100. Sí, o sea, no lo he dejado porque pues todavía el corretaje sigue siendo una buena ganancia para la empresa. Pero pues en su momento yo espero tener bastantes proyectos y que estemos vendiendo como yo quisiera para ya poder enfocarme 100% y dejar el corretaje. Ok. Oye, Lara, y como persona, ¿quién eres, güey? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? Pues mira, no soy muy deportista, pero me encanta el golf. Desde chico empecé a jugar golf, estuve en el country club desde que nací. Empecé a jugar golf a los 6 años. Órale. Terminé de jugar yo como a los 15 y lo retomé otra vez a los 20 más o menos. Entonces ahorita me enfoco mucho en el golf. Acabo de tener una bebé, tiene 2 meses, ando encantado y con sueño. Increíble. Me casé hace año y medio. Llevaba con mi novia 7 años, nos acabamos de casar. Y pues nada, ahora sí que soy un workaholic. Pero pues estoy encantado en este medio, ¿no? Sí, es un medio muy, muy padre. Oye, felicidades por tu bebé, que ya la conocí. Gracias, sí, ya. A toda madre, mi Lara. Oye, bro, pues vamos rompiendo el hielo, como le dije el otro día a Oscar también, con una pregunta. ¿Qué podrías decirle a los desarrolladores inmobiliarios que están creando edificios aquí en Guadalajara?
¿qué podrías recomendarles? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué creo que están haciendo mal los desarrolladores? Bueno, yo creo que hay muchos puntos a tocar en esta pregunta. Una de las que más quisiera profundizar y la primera que se me ocurre, yo creo que podría ser el tema de la comercialización en desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Los desarrolladores inmobiliarios tienen la mala práctica de que ellos piensan que contratando a 100 inmobiliarias para su proyecto, este se va a comercializar de una manera más rápida, ¿no? Y es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque a la hora de que contratas, no sé, inventé 100, ¿no? Pero a la hora que contratas 5 o 6 inmobiliarias, cada inmobiliaria maneja sus publicaciones distintas, precios distintos, información distinta. Empieza a haber una desinformación bastante grande. El problema es que como ninguna inmobiliaria tiene la exclusividad, pues es el proyecto de todos, pero a la vez de nadie, ¿no? Entonces el desarrollador se empieza a meter en un problema de a quién le alego, a quién le pido resultados. Las inmobiliarias también, pues no te mandan ni siquiera un reporte porque dicen, bueno, pues tiene otras 6 inmobiliarias, no es mi prioridad, ¿no? Entonces te vuelves el proyecto de todos, pero no eres la prioridad de ninguna de esas inmobiliarias, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta, a ver, porque yo he participado en proyectos, tanto con exclusiva como en proyectos donde estamos 5, 6, 7 inmobiliarias compitiendo. Y al día de hoy me di cuenta que no es ni siquiera para mí es viable estar en un proyecto donde hay varias inmobiliarias. Porque no te vas a comprometer a meterle a marketing digital, a ponerle dinero para pauta, a invertirle en plataformas. Entonces, si no sabes que tú te vas a llevar el pastel completo, o al menos la mayor parte del pastel, pues nadie le invierte. Entonces creo que acaba siendo contraproducente para un desarrollador inmobiliario. Claro, porque incluso, digo, hay desarrolladores, digo, desarrollos muy grandes donde sí está bien hacer alianzas porque a lo mejor tu capacidad instalada no es tan grande y a lo mejor son dos, pero se ponen súper bien de acuerdo con todo, con todas las condiciones de venta y haces una bonita alianza. Pero como tú dices, cuando son seis o es más, cuatro, tres, cinco, ya se vuelve un relajo, ¿no? Que es igual que en el corretaje, ¿no? Exactamente. Y no digo que, o sea, no digo que tú como inmobiliaria no hagas alianzas. A ver, yo soy partidario de que en todos los desarrollos inmobiliarios que yo tenga o en todas las propiedades yo comparto comisión. O sea, yo comparto comisión estés o no estés en la asociación. Yo lo que quiero es vender. Y a veces hasta comparto más para vender. Yo lo que quiero es dar resultados. Pero o sea, creo que sí debe de haber una inmobiliaria que lleve el control. O sea, que lleve el control del proyecto. Y ya tú como inmobiliaria haces tus alianzas comerciales, pero tú marcas la pauta, ¿no? Claro, tú eres como la inmobiliaria Como el master líder, broker, ¿no? Como el le master llaman en broker. Tulum, en ese tipo de lugares. Claro, porque por ejemplo, vas a tener un desarrollo muy grande que vas a empezar a Sí. comercializar, ¿no? ¿Cuántas unidades son? Bueno, el proyecto se llama Icono, está ahí en Avenida México. Acabamos de salir a Friends and Family hace 2 semanas. Son 940 unidades. Órale. Al día de hoy creo que es, verticalmente hablando, es entre el segundo y el tercer proyecto más grande de Guadalajara. Me dieron la oportunidad de llevar la dirección comercial. Pues es mi proyecto más grande. El proyecto más grande antes de ese era un proyecto de 160 departamentos, en el que estamos actualmente ahí en Avenida Patria. Entonces me trae ahorita vuelto loco o sea, con los nervios de punta, pero pues echándole ganas para sacarlo adelante, ¿no? Por ejemplo, en este desarrollo que son 900 unidades, tú como inmobiliaria, ¿estás haciendo alianza con alguna otra inmobiliaria? Claro. O O sea, bueno, no alianza, sino están compartiendo la venta. sí, de hecho, o sea, el plan de esto, ahorita todavía seguimos puliendo algunos esquemas, pero el plan de esto es abrir a todas las inmobiliarias, dar un buen porcentaje, no sé, del 3% al menos para las inmobiliarias para que sea atractivo. Pero sí poniendo ciertas reglas, ¿no? O sea, no sé, tal vez algunas inmobiliarias podrían publicar ciertas cosas de icono, otras inmobiliarias no. O sea, lo que yo no quiero es que acaben siendo 100 inmobiliarias que todos estén publicando, por un ejemplo, en Inmuebles 24. Entonces, ¿qué va a pasar? El cliente entra y va a encontrar un departamento de 2 millones y uno de 4 porque el cuate de 2 millones no actualizó su precio hace 6 meses, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a abrir al mercado, o sea, al mercado de inmobiliarias, pero restringido y yo creo que con algunas reglas también. Claro, sí, no, más bien me refiero, digo, porque alianzas siempre hacemos, ¿no? Los unimos a la plataforma y estamos en asociaciones, compartimos con todos. Pero a lo que me refiero es, ¿habrá dos inmobiliarias como de cabecera No, ganando el 100% de la comisión?
¿O nada más son ustedes? Nada más somos nosotros. Sería mi empresa, que bueno, creo que se me olvidó comentarlo al inicio del programa. Mi empresa se llama Grupo Inevita, Estrategia Inmobiliaria. Entonces seríamos nada más nosotros, Grupo Wow. Inevita. Padrísimo. Sí, sí, sí. No, pues son muchísimas unidades. ¿Qué va a ser un desarrollo mixto? Va a ser, bueno, va a tener oficinas, pero no va a tener locales comerciales. Ok. Entonces se podría considerar mixto, pero es un desarrollo 100% habitacional con 940 unidades. Lo que sí es un proyecto que va a estar conformado por muchísimas amenidades. Los desarrolladores que están haciendo este proyecto, entre ellos es una empresa que se llama Foinversión, otra empresa que se llama Gap Inmobiliaria, las dos son de Ciudad de México. Ellos se caracterizan por hacer proyectos muy grandes en Ciudad de México y proyectos con muchas amenidades. O sea, pero muchas amenidades no como las que conocemos aquí en Guadalajara. O sea, son amenidades de que pista de hielo, boliche con dulcería, o sea, tiene restaurantes adentro, observatorios, tiene canchas de fútbol, o sea, es de verdad una locura de amenidades. Y va a ser el primer proyecto en Guadalajara que tenga este tipo, esta característica, pues de desarrollos, ¿no? Ahora, ¿cuánto mide la huella El del terreno mide 18,500 metros aproximadamente. Ok, casi 2 hectáreas. Exacto. Órale. Sí, sí, es bastante grande. Ok, entonces la comercialización es un área de mejora para los desarrolladores que se la dan a 3, 4, 5, 6 inmobiliarias y te metes a los portales inmobiliarios y ves que están repetidos 10,000 veces ahí las publicaciones, ¿no? Ese es un área de mejora. ¿Qué otra cosa podrías decir que están haciendo mal los desarrolladores? Otro tema que están haciendo mal los desarrolladores, bueno, al menos a veces yo lo veo con desarrolladores de otras ciudades, como Ciudad de México, Querétaro, que están tan acostumbrados a cómo se maneja el medio de desarrollos inmobiliarios en su ciudad, que no se ponen como a investigar realmente cómo está el mercado de Guadalajara. No hacen estudio de mercado. No tanto que no hagan estudio de mercado, o sea, porque obviamente si hacen un estudio de mercado con base a precios, absorciones, etcétera, pero no se ponen a ver qué tipo de cliente es el mercado inmobiliario. La verdad es que el mercado de Guadalajara. El mercado de Guadalajara, la verdad es que es un mercado muy especial. Somos muy especialitos, nos gusta el diseño, nos gusta la exclusividad, nos gustan a veces hasta desarrollos pequeños, y vienen aquí a veces desarrolladores, no sé, de Ciudad de México, y quieren hacer proyectos pensando que lo van a vender como en Ciudad de México, que en Ciudad de México están acostumbrados a que hay miles de proyectos y no te queda de otra, ¿no? Entonces tal vez no, y aparte que es bastante caro, entonces tal vez no hacen proyectos con mucho diseño, con muchos valores agregados, ¿no? Entonces yo he visto esa calidad en muchos desarrolladores fuera de la ciudad, que no le meten como ese diseño o esa calidad a sus proyectos, como lo hacen muchos desarrolladores aquí de Guadalajara, ¿no? Que le meten un arquitecto de renombre, los modelos, tratan de innovar un poquito en los modelos, pues ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada como diseño también. ¿Crees que todavía hay un área de mejora en la parte de la innovación en desarrollos? ¿En desarrollar o En desarrollos verticales, por ejemplo, ¿crees que sí hay desarrollos muy diferentes aquí en Guadalajara o crees que Sí. todavía hay mucho por hacer? Hay mucho por hacer, obviamente, pero sí, un ejemplo, yo conozco a varios desarrolladores que a mí al menos sus proyectos se me hacen súper innovadores, se me hacen muy bonitos. ¿Sabes qué? Hay desarrolladores que entienden muy bien la zona en donde están desarrollando, ¿no? O sea, por un ejemplo, aquí en la colonia americana. Tienes la colonia americana, pues es una zona como hipster, es una zona donde viene mucho europeo. Entonces, hacen desarrollos basándose en la colonia, ¿no? Basándose en la colonia con el estilo. Si te fijas, hay mucho estilo de ladrillo, mucho cemento pulido. O sea, ese tipo de estilo que se usa en esa colonia, ¿no? O Andares. Pues Andares es totalmente lo contrario. Tienes que enfocar tus desarrollos a ese tipo de colonias. Y yo creo que sí hay muchos desarrolladores, más que nada tapatíos, que sí identifican muy bien ese tipo de mercado, ese tipo de colonias y ese tipo de zonas donde van a desarrollar y adaptan su producto pues a la zona en la que están construyendo, Así ¿no? que sí tiene esa sensibilidad, ¿no? Y Exacto. volviendo al estudio de mercado,
Hay estudios de estudios de mercado a estudios de mercado, ¿no? Porque Sí, un claro, claro. un estudio de mercado correcto tiene que tener el área cualitativa y el área cuantitativa. Y si nada Exacto. más te basas, como tú dices, en números, pues no la vas a armar, y menos si vas a desarrollar una ciudad que no conoces. Exactamente. Y en una ciudad tan difícil como Guadalajara. Entonces es muy importante eso que dices, que también tienen que hacer un estudio cualitativo, ¿no? Cómo es el estilo de vida de la gente, cómo piensa la gente de Guadalajara, qué es lo que nos gusta. Entonces es una parte muy importante. Ok. ¿Sabes qué? Regresando a la parte de la comercialización, creo que es importante tocar este punto, porque me ha tocado muchos desarrolladores que comparten a las inmobiliarias el 2%, nada Claro, más, ¿sabes? claro. O el 1% o el 1.5%. Y no alcanzan a comprender que nosotros, las inmobiliarias, sí, claro que andamos buscando la comisión más alta. Obviamente Claro. el mejor producto, pero si hay alguien que me ofrece el 2.5% y hay alguien que me ofrece 1 y los desarrollos son similares, yo me voy a ir con el 2.5, Exactamente. ¿sabes? Y es una... tenemos que entender que el desarrollo es un negocio meramente financiero, ¿no? Y y esa parte de decir, ellos dicen, ¿sabes qué? Comparto menos, pero no importa que ahí se queden. No ven la parte financiera de compartir un poquito más, pero que tengan flujo, conviene mucho más, ¿no? Sí, quieren, como dice la frase, ¿no? Quieren descuidan los pesos por cuidar los centavos, ¿no? Y sí, Exactamente. de hecho, en muchos proyectos, yo lo que le digo mucho a los desarrolladores cuando de repente quieren dar comisiones muy bajas a inmobiliarias externas, como el 1.5 es... Alguna vez vi un estudio de mercado de cuántas operaciones, ese estudio de mercado lo había hecho AMPI, tengo entendido, hace ya algunos años. ¿Cuántas operaciones se hacen en Guadalajara por medio de inmobiliarias, ¿no? O sea, por medio de inmobiliarias. Y decía que alrededor del 75 al 80% de las operaciones que se hacen en Guadalajara son por medio de inmobiliarias compartidas, ¿sí? Y a ver, o sea, no es un dato nada irreal, o sea, yo lo veo en mis números, nosotros obviamente pues tenemos toda la información de nuestra inmobiliaria, de las ventas, por dónde vienen, etcétera, y yo he validado que más del 70% de las operaciones que yo hago son por medio de otras inmobiliarias. Entonces, yo lo que le digo muchas veces, tanto a clientes de corretaje, tanto a clientes desarrolladores, oye, ¿sabes qué? Si no me das un porcentaje apto para poder compartir, pues me estás quitando el 70% del mercado, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ¿cómo quieres que te dé resultados, no? Claro, claro, Exactamente. totalmente. A mí me pasó hace poquito con los de Elite, no sé si los conozcas, hacen Sí, parques industriales. sí. La verdad es que son increíbles personas, hacen desarrollos increíbles. Y lo que más me gusta como broker inmobiliario de trabajar con ellos es, ellos dan el 5%. Bueno, ellos se quedan con una parte y a ti te dan el 2.5%, pero te pagan inmediatamente, no te jinetean hasta que el cliente termine. No, te pagan inmediatamente, te dan el porcentaje completo, te pagan bien, todo fluye muy bien con ellos y te dan ganas de seguir trabajando más y más y más con ellos, ¿no? Y hay desarrollos donde, sí, como dijimos, te dan el 1% y no, pues te pago en 6 meses ya que el cliente termine de pagar. No, pues a ver cuándo te vuelvo a vender, ¿no? No, y tienes que andarlos correteando para que te paguen. O sea, eso es lo peor de todo. Eso es a veces es lo que odio de este medio, que a veces hay inmobiliarias que no les gusta trabajar con otras inmobiliarias y te la hacen hasta cansada a veces, ¿no? O sea, cobrar tu comisión acaba siendo un relajo. Entonces dices, oye, pues, ¿de qué se trata, no? El plan es ayudarnos entre los dos y sacar las operaciones lo más pronto posible, ¿no? Sí, es lo que muchos no entienden. Pero bueno, la verdad es que el tema del desarrollo es un mundo muy extenso, ¿no? Para mí, en lo personal, todavía hay mucho que hacer aquí en Guadalajara, todavía hay mucho que hacer, hay muchísima oferta, es lo que yo veo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú comercializarías un desarrollo del cual no estés convencido? Muy buena pregunta. Fíjate que lo llegué a hacer. Lo llegué a hacer varias veces, no una, varias veces, desarrollos en los que yo no me sentía cómodo, donde tal vez no confiaba al desarrollador al 100%. Y acabé arrepintiéndome mucho. ¿Por qué? Porque tuvimos problemas, quedé mal con algunos clientes porque, no sé, el desarrollador no obtuvo la licencia.
etcétera. Y a raíz de eso empecé a poner políticas en la empresa, como por ejemplo, yo no comercializo un proyecto que no tenga licencia de construcción. O sea, para mí es indispensable. Y hay desarrolladores que dicen, oye Andrés, pero necesitamos irnos capitalizando. Perfecto, hacemos una estrategia tal vez de apartados. Por un ejemplo, en Icono, justamente en Icono, la licencia sale el siguiente mes. Salimos a Friends and Family, pero yo estoy recibiendo únicamente apartados de 50,000 pesos y los apartados se quedan en Grupo Inévita. ¿Qué pasa? Claro. Si no nos dan la licencia en un mes, yo agarro esos 50,000 pesos de cada cliente y ahí te va de regreso, compadre. ¿Sí? Pero al desarrollador no le paso ni un peso hasta que haya licencia. Y bueno, ya los demás trámites, los demás documentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, por un lado eso, o sea, yo sí llegué a comercializar proyectos de los cuales no me sentía a gusto. Al día de hoy, como política de mi empresa, es no comercializar proyectos en los que no me sienta totalmente cómodo y que no confíe en el desarrollador y que no tenga su documentación y esquema financiero muy bien pulido. Muy bien pulido, exactamente. Sí, creo que un error que cometimos muchos, lo cometemos, sí, seguimos cometiendo, ¿no? Tomar desarrollos o tomar inmuebles de los cuales no estamos convencidos ni en precio, o ni en el inmueble, o con los dueños o los desarrolladores. Porque si no estamos convencidos de nuestro producto, no vamos a poder venderlo. Es No, lógica. y hay veces que tienes que hacer entender al desarrollador también. Hay veces que me ha pasado de que me llegan a ofrecer un proyecto muy bueno de verdad, muy bien ubicado y todo, pero un precio que dices, en la vida, o sea, en la vida lo voy a vender. Entonces hay veces que también debes de tener como esa conciencia de decir, oye, pues en realidad me va a servir este proyecto, o sea, le voy a invertir para no venderlo porque en realidad está carísimo. O mejor, pues no lo agarro, le invierto mi tiempo y mi dinero a un proyecto que en verdad crea que se puede vender, ¿no? También se supuesto. vale. Entonces, al principio, obviamente, cuando inicié en esto, pues te dan un proyecto, estás acostumbrado a vender una casa, un departamento, y te dan un proyecto de 100 departamentos, pues te vuelves loco, ¿no? Dices, wow, o sea, entras a otro mundo, y sí, pues agarras lo que te caiga, y con 10 inmobiliarias, ¿no? Pero llega un punto en el que, pues si ya te empiezas a meter, ya empiezas a conocer, empiezas a saber cómo trabajar ese tipo de proyectos, pues ya empiezas a seleccionar un poco más y mejor dedicar tu tiempo y tu esfuerzo y tu dinero en cosas que valgan la pena. Sí, en algo que sepas que sí vas a vender, ¿no? Exactamente. Oye, Lara, pues vamos pasando a la carnita de este podcast. Okay. Las historias de terror, ¿no? Platícame alguna historia a lo largo de estos 10 años que te ha pasado donde has aprendido. Pues mira, justamente estuve escuchando tu podcast y todo para pensar en algunas ideas. Gracias a Dios me di cuenta de que no tengo tantas malas experiencias. Sí, entonces me costó hasta trabajo, ¿no? Encontrar algunos puntos. Pero traigo ahorita mucho en mente uno que traigo muy reciente. O sea, esto pasó hace 2 semanas. No, más o menos 3. Nosotros estamos comercializando un proyecto. Bueno, aclarar. En este proyecto que se llama Patria 2644, está en Avenida Patria antes de llegar a Américas, ¿no? Al lado del Antro Bosé. En ese proyecto a mí me contrataron, pero no me contrataron como inmobiliaria. Me contrataron como director comercial. Como para yo formar un equipo de ventas interno, yo comercializarlo completamente, yo encargarme de todo. Y ahí llevo hasta la cobranza, voy a llevar obviamente escrituraciones, llevo bastantes cosas, ¿no? Manejo de lista de precios, etcétera. En ese proyecto, actualmente ya llevamos 2 años de venta, ya llevamos el 70% vendido. Y me empezaron a llegar hace como un mes correos todos los días de la Asociación de Colonos de Colomos Providencia. Yo decía, pues, ¿cuál asociación de colonos, no? Pero bien hechos, o sea, unos correos con logotipo, correos muy bien redactados, con oficinas, etcétera, que pues les debíamos cuotas que teníamos que pagar por estar dentro de la colonia Colomos Providencia, ¿no? Entonces, pues ya, me contactan de alguna u otra forma, hablo con ellos y les hago una cita, ¿no? Para ver pues, qué es lo que querían y para ponernos al corriente con esas cuotas si es que hubiera, ¿no? Lo chistoso es que llego, me citan en unas oficinas ahí por Providencia. Llego y para empezar, pues nadie en las oficinas, ¿no? Unas oficinas como muy... Fantasmas. Pues muy fantasmas. Entonces me saco de onda, dije, bueno, quién sabe. Llego y me atienden unos cuates, pues no te digo que se veían
malos, pero tampoco se veía mucha seriedad en el tema. Unos cuates en gorra, como medio raros. Dije, pues, a ver qué quieren, ¿no? Entonces me empiezan a platicar que, pues, ellos pertenecen a la Asociación de Colomos Providencia, que hay más de 70 miembros en esa asociación y bla, bla, bla. Y me dicen que, pues, nosotros, por estar desarrollando en Colomos Providencia, necesitamos pagar una cuota. Le dije, órale, pues, ¿de cuánto es la cuota, no? Me dice, la cuota es del 5% de tu licencia de construcción. No, pues casi suelto la carcajada, ¿no? O sea, pues las licencias de construcción para este tipo de proyectos son licencias de 30, 40, 50 millones de pesos. Entonces le dije, oye, mi estimado, o sea, me estás pidiendo 2 millones de pesos de cuota. ¿Y qué vas a hacer con esos 2 millones, no? O sea, a ver, ¿qué vas a arreglar jardines o para qué es, no? Me dice, no, no te preocupes, o sea, esos 2 millones de pesos serían como para ponerles cámaras afuera del proyecto, ponerles tal vez un mono de seguridad, cuidarles ahí el proyecto. Le dije, o sea, ¿me vas a cobrar 2 millones de pesos por ponerme 2 cámaras y un mono de seguridad afuera del proyecto? Y yo, no, pues gracias, ¿no? Le dije, no, pues ¿sabes qué? La verdad, muchísimas gracias, yo creo que no nos interesa y mejor vamos a buscar otra asociación. Cuando Ya, tú llegaste a la oficina, ya sentías que... no, no, ¿No? no, de verdad todo se veía muy profesional. Todo, o sea, te podría enseñar los correos y se ven súper profesionales. Pero dices que la oficina se veía así como Sí, fantasma. por dentro. Por Ok. fuera, pues era una oficina normal, pues, pero por dentro ya se veía, no había muchos muebles, etcétera, ¿no? Entonces, volteo y les digo, no, pues, ¿saben qué? Pues yo creo que voy a buscar otra asociación o algo, porque aparte investigué y sé que hay más de 5 asociaciones en Colomos Providencia, ¿no? Y eso pasa en todas las colonias. En todas las colonias hay asociaciones, o sea, se juntan vecinos y crean cada quien su asociación y piden dinero para, pues, arreglar las colonias, que muchas son realmente legítimas. Pero estos cuates me dicen esto, les dije, oye, pues, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo creo que mejor me retiro, ¿no? Y me dice, no, Andrés, es que no nos estás entendiendo. Me dice, si no nos pagas esta cuota, nosotros tenemos totalmente todos los contactos para pararles la obra. Y se las vamos a hacer muy cansada. Entonces volteo yo y le digo, o sea, entonces prácticamente esto es una extorsión. Me dicen, pues no, no lo veas así. Venos como tus aliados y venos como que te queremos apoyar y queremos estar ayudándolos a que se haga el proyecto y que no vayan a tener ningún inconveniente. Perfecto, pues muchas gracias. Me despido. Les dije, yo creo que van a venir mis abogados y ellos se pondrán de acuerdo con ustedes. Eso fue hace poco, hace 3 semanitas. Ahorita los abogados están viendo ese tema. Entonces me gustaría darte una respuesta de qué pasó. Al día de hoy no la tengo, pero en eso estamos. Entonces la traigo súper latente ahorita y te la quería platicar, ¿no? Órale. Dime algo. ¿Crees que sean... o sea, ¿crees que sea un estilo extorsión, fraude que no tenga nada que ver con los colonos? ¿O sí crees que sean No, vecinos de no ahí? tiene nada que ver con colonos. O sea, porque hablé a otra asociación de Colomos Providencia, te digo que hay como 5. Hablé a otra y sí, efectivamente cobran cuotas por ayudarte y arreglan los jardines, etcétera. Pero a ver, son cuotas, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 pesos al mes, ¿no? Claro. Entonces, nada que ver con lo que me estaban pidiendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que era una estafa y encantado de quemarlos aquí. Creo que sí era una estafa y así como esta hay varias, ¿eh? O sea, nos ha tocado de todo. De hecho, te voy a platicar, yo me enteré hace poco, hay un grupo de abogados también que están muy metidos con el gobierno municipal, tienen palancas por todos lados y se dedican literalmente a clausurar obras. Te dicen, oye, ¿sabes qué? Si no me pagas tanta lana, te clausuro y hasta que me pagues, te reactivo tu obra. Y se dedican a esto, ¿no? Y son cuates, o sea, no creas que extorsionadores cualquiera, son cuates muy preparados, con muy buenas palancas, ¿no? Sí, sí, he escuchado muchas veces de este tipo de abogados. Y pues es su chamba. Ujú. O sea, es su chamba robar Exactamente. y irse por ese lado, parar obras. Y pues qué mal, ¿no? O sea, qué mal que en Guadalajara, en vez de, pues en general en México, ¿no? En vez de incentivarnos a crecer y a que haya más desarrollo, que nos estemos agarrando el pie, ¿no? Exactamente. De esa forma. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Pues la verdad yo no me meto en esa parte, o sea, siéndote honesto, yo le solté el trabajo a los abogados, o sea, yo iba en realidad para ver qué querían y por si era una cuota decente, pues
arreglar con ellos y listo, ¿no? Pero a la hora que me di cuenta que era una extorsión, se lo dejé a los abogados. Gracias a Dios tenemos buenos abogados y estamos muy bien blindados en ese proyecto. Entonces yo creo que todo va a ir muy bien, pero ya no es algo que me compete a mí. ¿Cómo te blindas en un proyecto, en un desarrollo inmobiliario legalmente desde el inicio? Legalmente desde el inicio, Porque sé que muchos desarrollos se amparan desde un inicio. ¿Para qué? Para ese tipo de situaciones, precisamente. Para situaciones donde llegan estos grupos de abogados a, pues, hacértela de tos por cualquier cosa. Incluso sé que desde un inicio en algunos proyectos inmobiliarios se recomienda o es importante, ya me dirán los que nos escuchan, pues por ejemplo ir a hacer fe de hechos con todos los vecinos para ver cómo están los muros de los vecinos, cómo están sus casas, porque luego resulta que empiezas a excavar y el vecino te dice, ¿sabes qué? Pues ya aquí ya hay grietas en mi casa y te demandan y te paran la obra y te clausuran y eso es lo que hace que tu margen se vaya mermando, ¿no? claro. Pues mira, Richo, nunca me he metido mucho yo a esa parte, pero sí, al menos he estado en reuniones con los abogados, con los desarrolladores, y sí he estado muy enterado de que en muchos proyectos hay como ese tipo de esquemas para blindarte desde un inicio. Son esquemas donde si alguien quisiera llegar a clausurarte la obra, estás amparado ante eso y todavía tienes como un margen o tienes un cierto tiempo para arreglarlo antes de clausurarte, ¿no? Y pues obviamente asesorarte con buenos abogados y tratar de hacer las cosas bien, pero no te podría profundizar mucho del tema porque yo no Claro, estoy en esa parte. La verdad es que estoy 100% en la parte comercial, ya. entonces no creas que soy experto en esa área, ¿no? Sí, yo tampoco, yo nada más lo he escuchado, yo tampoco Ok. desarrollo, pero sí he escuchado varias historias donde, no, pues que el vecino me demandó y No, quiere. le tiran la barda al vecino, etcétera, es un relajo. Exactamente. No, y sobre todo yo creo que también desde el inicio en este tipo de desarrollos hay que acercarse desde antes con los vecinos, platicar con ellos, incluso mejorarles un poquito sus casas, pintárselas, todo para que estén contentos, ¿no? Y para que no te vayan a meter el pie en el camino, ¿no? No, y hasta tanto a los vecinos como hasta la misma zona, ¿no? O sea, un ejemplo, nosotros en algunos proyectos, los jardines de enfrente o el camellón, los hemos mejorado, los hemos arreglado. En algunos desarrollos hemos adaptado calles. Entonces sí, o sea, yo creo que cuando quieres hacer un proyecto y también para que la gente de alrededor lo acepte, pues también tienes que poner tu granito de arena y también pues, ayudar a la zona en general, Sí, ¿no? mejorar el entorno, ¿no? Exactamente. Ok. Oye, pues qué triste. Digo, y todos los días seguimos escuchando este tipo de historias. Ojalá y les paren su rollo y salga todo bien, Sí. ¿no? Que salga todo bien. Y ese desarrollo dices que está en Patria, ¿va? En Patria, exactamente. Sí, ya tenemos 2 años comercializándolo. Me da mucho orgullo decirte que hemos hecho estudios de mercado, hicimos varios estudios de mercado para Icono. Pues, o sea, Icono es un proyecto muy grande. El estudio de mercado era un estudio muy extenso. Y salía que en el 2022 había 275 proyectos desarrollándose actualmente entre los segmentos residencial y residencial plus Aquí en Guadalajara. aquí en Guadalajara. Y me dio mucho orgullo saber que nosotros en Torre Patria somos el número 7 en absorción. Ah, El número wow. 7 entre los 200 y tantos. Entonces, pues estoy muy orgulloso de eso. Y sí, vamos muy bien con ese proyecto y ya espero yo poder estar escriturando en diciembre de este año. Wow. Para los que no están familiarizados con el término absorción, ¿nos puedes platicar un poco qué Sí, significa? absorción en términos muy generales es la cantidad de departamentos que absorbe el mercado, ¿no? Pongámosle un ejemplo. Si decimos que el Country Club, la zona Country Club, absorbe 100 departamentos mensuales, que es muchísimo, ¿cuántos desarrollos hay en el Country Club que se repartan esos 100 departamentos, ¿no? Entonces, si tú tienes una absorción de 5 y otro cuate de 10, pues en porcentajes es lo que absorben cada quien. Pero sí, la absorción es prácticamente lo que absorbe el mercado. Y está en números de departamentos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue la absorción que ustedes tuvieron en Patria? La absorción promedio Promedio. histórica que tenemos es de 5.5. O Órale. sea, que aparte te sorprende porque dijeras, bueno, no es un numerazo, pero te sorprendería ver que los proyectos en realidad, el promedio general es del 2%. O sea, tú ves de verdad la lista de departamentos y hay de torres, y hay torres que mueven un departamento al mes o un departamento cada 6 meses. Sí.
Sí. Entonces, la absorción promedio que yo he visto es alrededor del 2.5. Estando arriba de eso, estando arriba del 3, estás totalmente del otro lado. ¿Cuál crees que fue el éxito de, aparte del área comercial, de este desarrollo? Hay varios éxitos. Ahí, primero que nada, yo le atribuyo mucho al esquema que le apostó el desarrollador, a que fue no contratar una inmobiliaria, hacerlo por un esquema, contratándome directamente como director comercial. Siento que me dio como mucha responsabilidad. Me dio mucha responsabilidad donde me enfoqué mucho en ese proyecto al grado de llegar a descuidar mucho mi inmobiliaria. Pero me centré demasiado en ese proyecto. Esa sería una de las razones. Dos, la ubicación. La ubicación, estás hablando que estás literalmente en Avenida Patria, entre el Country Club y entre Andares. O sea, estás en medio de las dos colonias más caras de Guadalajara, ¿no? Y aparte, que en esa calle, o sea, en esa sección como de donde está Acueducto, o sea, de la glorieta de Acueducto a Américas, no hay muchos desarrollos. No hay muchos porque hay muchas áreas verdes. Está Colomos, todo esto. Y también la gran ventaja que tenemos nosotros en nuestro proyecto es que el terreno exactamente al lado, del lado derecho, es un terreno bastante grande que está destinado para ser una reserva natural. O sea, ¿qué es esto? Pues un parque, ¿no? Podría llegar a ser un Colomos 4 o alguna cosa así. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, como le digo a los clientes, ¿no? Podría ser en un año como podría ser en 20. Pero ya está destinado. Pero está destinado para una reserva natural. Entonces, aparte de que estás al lado de los Colomos, al lado de tu terreno, tienes un terreno enorme, la verdad te mentiría de cuánto mide, pero es un terreno enorme que aparte abraza nuestro proyecto y es pues es un jardinzote que tienes ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de la ubicación nos ayudó muchísimo. De verdad, al principio llegaba la gente y nos compraba, o sea, la gente compraba solo. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo se llama? Se llama Torre Patria 2644. Fíjate que nunca lo he visto, ¿eh? ¿No? O a lo mejor lo he visto, pero nunca Ok. nunca lo he ido a conocer. Ya Vaya. va bastante avanzado. Ya ahorita vamos en el nivel 19. Órale. Ya vamos en el nivel 19, ya estamos empezando a meter acabados. En diciembre tenemos que estar entregando ya. Padre. ¿Y van en tiempo? Vamos totalmente en tiempo. Padrísimo. O sea, de hecho la fecha de entrega es diciembre y algunos departamentos se entregan en diciembre y otros en enero. Órale. Entonces vamos muy bien. Qué padre. Sí. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos pase una situación así? Que lleguen y nos quieran extorsionar. Ok, ¿Qué claro. tenemos que hacer? Pues yo diría primero que nada estar bien asesorado. Saber si no eres experto, porque estos cuates, yo no soy abogado, ¿no? Pero sé bastantes temas de leyes. Y estos cuates se veía que aparte sabían muy bien de leyes. Entonces, si no estás bien asesorado, si no sabes bien del tema, yo te sugeriría que te asesores mejor y lo veas, o sea, lo puedas como tercerizar o apoyarte en alguien que sepa del tema, ¿no? Yo la verdad, en vez de ponerme a negociar ahí o a decir cosas que no, me quedé callado, ¿saben qué? Muchas gracias. Esto lo vemos por medio de gente que sepa y lo arreglamos, ¿no? Y también pues no creer en todo lo que ves, o sea, pues como yo les decía, o sea, yo fui a la cita creyendo que era algo real porque de verdad se veía súper profesional y pues ¿qué te espera? No te esperarías nunca que haya una asociación de colonos falsa, ¿no? Claro. Pero pues siempre investigar, siempre buscar en internet. Ahora sí que ya todo está al alcance de tu mano. Puedes en Google poner asociación de colonos en tal zona y te sale cualquier cosa, te salen hasta comentarios de si son fraude o no. O sea, yo creo que hay tanta información que todo lo que creas, que no estés seguro de si es real o no, puedes investigarlo súper fácil, ¿no? Perfecto. Y esto hasta para investigar inmobiliarias. Sí. Me ha pasado con inmobiliarias que te quedan mal en apartados, etcétera. Y es investigarlos, es saber con quién estás tratando y tratar de trabajar con personas formales, ¿no? Decentes, ¿no? Y por eso estamos en asociaciones, ¿no? Donde nada más podemos preguntar a algunos colegas y ya sabes Exacto. con quién sí, con quién no, ¿verdad? Ahora sí, Lara, platícame la siguiente. Ok, pues mira, hace como un año justamente me pasó en Torre Patria. Me pasé en Torre Patria, le ofrezco uno de los departamentos a un buen amigo mío, de hecho era mi ex socio, y muy buen amigo mío. Y va a comprar un departamento de alrededor de 3,5 millones, ¿no? Entonces me dice, oye Andrés, ¿sabes qué? Te puedo dar un enganche y te voy a dar un enganche alto, o sea, me dio como el 80%, eran 2 millones y cacho. Me dice, nada más que el dinero lo tengo en una cuenta en dólares. Ah, perfecto. ¿Tienes cuenta en dólares? Le dije, sí, claro, déjame checar con el fideicomiso y con la empresa a ver si tienen cuenta en dólares. Resulta que sí teníamos.
le paso el código SWIFT, le paso todo lo que se necesita. Pero él y yo nunca, a ver, yo siempre creí que pues, si me estás hablando de una cuenta en dólares, pues me vas a transferir en dólares, ¿no? Pero fue algo que nunca se habló. Nunca nos pusimos de acuerdo de cómo se iba en qué divisa se iba a transferir el dinero. Entonces, a la hora que hace la transferencia, él hace una transferencia de una cuenta en dólares, pero la hace en pesos. La hace en pesos. Y el problema es que ese dinero llega a una cuenta nuestra en dólares. O sea, llega en pesos a una cuenta en dólares. O sea, hubo doble cambio. Llega en pesos y se cambia a dólares. Exacto. Entonces el banco la rechaza. Y a la hora de rechazarla, se regresa el monto a la cuenta original, pero con otro tipo de cambio. Entonces, nada más en esa transferencia, en menos de un segundo, perdió alrededor de 180,000 pesos este cuate. Yo estaba vuelto loco. Porque ¿a quién le echas la culpa? Obviamente hablamos al banco, o sea, hicimos 1000 llamadas, pues, ¿qué te va a decir el banco? Pues no es mi culpa, no es el tipo de cambio. Entonces, pues imagínate la pena que yo traía, porque no era un cliente cualquiera, es de mis mejores amigos y ex socio mío. Entonces me sentí tan mal que aunque yo sabía que no era el culpable, me sentí un poco, compartí la culpa, ¿no? Como que dije, ok, creo que no, fue algo que no platicamos bien tú y yo, no nos pusimos de acuerdo, estoy totalmente consciente y yo me quise hacer responsable de ese gasto. Yo le dije, yo te lo pago sin ningún problema. Gracias a Dios, antes de yo pagárselo, él aparte no quería que yo se lo pagara. Me decía, no, pues hay que pagarlo entre los dos, lo que sea, no sé. Pero yo estaba muy apenado. Gracias a Dios hablé con el desarrollador. Acordamos manejarle otro tipo de cambio a este cuate. Un descuento o algo. Exacto. Un descuento y aparte manejarle otro tipo de cambio con él. A tomarle esos dólares a otro tipo de cambio. Pudimos amortiguar un poquito esa pérdida, pero pues de todos hubo un remanente, ¿no? Que ese remanente lo acabamos pagando entre los dos. Le dije, ¿sabes qué? Pues vámonos yendo mitad y mitad, pagamos la mitad. Al final no fue tanto, o sea, creo que al final acabaron siendo 15,000 pesos cada quien. Pero bueno, ya de 15,000 a 180,000 pesos, claro, bueno, ¿no? Sí, claro. Y los di con todo gusto, o sea, los di con todo gusto porque pues prefería pagar ese dinero a quedarle mal a mi cliente, ¿no? A perder a un cliente, ¿no? Y son cosas que uno tiene que asumir. Exacto. Oye, está canija, ¿eh? Sí. Está canijo. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que haber hecho? Él tuvo que haber hecho la transferencia, él tuvo que haber elegido que saliera en dólares y que llegara en dólares, ¿o qué se tuvo que haber hecho? Exactamente. Yo, fíjate que desconocía hasta ese día, o sea, tú pensarías, oye, pues voy a transferir de una cuenta en dólares, pues se transfiere en dólares, ¿no? Pero no, Era una cuenta en Estados Unidos. pues tienes que... Era una cuenta de Estados Unidos, sí, claro. Entonces tú tienes que especificarle al banco, si quiere, como ese dinero va para México, creo que él nunca se lo especificó, entonces el banco dijo, ok, va para México, pues lo mando en pesos, ¿no? Pensando en que iba a caer una cuenta en pesos. Pero no, tienes que especificarle al banco si lo quieres mandar en dólares o en pesos. Y porque una cuenta en pesos no acepta dólares y una cuenta en dólares no acepta pesos. Entonces, pues ahora sí que por mandarlo en dólares a pesos... Sí, lo rechazan. Lo rechaza, imagínate, y cambia el tipo de cambio... Pues bueno, sí, se hizo doble conversión. Se pasó de dólares a pesos y luego de pesos a dólares nuevamente. Sí, y lo feo fue que en un segundo pierdes esa cantidad de lana y ¿a quién se la cobras? Sí, no, pues a nadie. Pues a nadie se hace responsable de esa lana. Es un descuido que no se hace por no saberlo, ¿no? Exacto. Órale. Exacto. Entonces nunca me había pasado una situación de esas. Obviamente fue algo totalmente nuevo, pero pues entre que son peras o son manzanas, pues, ¿sabes qué? Yo me hago responsable. Aparte es de mis mejores clientes y no me iba a quemar por... O sea, era bastante dinero, pero no me iba a quemar por eso porque sé que él me ha traído muchas cosas más. Entonces, pues me hice responsable. Al final todo salió súper bien, pero pues fue una enseñanza muy buena para no volver a incurrir en ese tema, ¿no? Es una... Nunca había escuchado esto, güey. Me ha tocado hacer operaciones en dólares y me ha tocado que extranjeros compren y todo. Normalmente tienen sus cuentas en Estados Unidos los dos y se hacen sus transferencias, pero nunca me había tocado este caso y está muy interesante. Sí. Porque ya lo sé y los que nos escuchan ya lo saben. Antes de hacer una transferencia en dólares a una cuenta, que revisen bien si va a haber alguna pérdida por el tipo de cambio, ¿no? Y si va a haber una pérdida, que ya lo sepan las partes para asumirla.
Exactamente. ¿no? Asumirla de forma compartida o la asume el que quiera hacer la transferencia o el que quiera recibirla de esa forma. Exacto. Órale. Sí, creo que es una gran enseñanza, la verdad. Órale, está interesante. Mi Lara, pues adelante con la siguiente. Me acordé de una que esta ya sí fue hace más tiempo. Fue hace alrededor de unos 5 años. Yo comercializaba un proyecto aquí en Guadalajara que se llama Torresania. Sí, de hecho, En Torres... Vallarta, Avenida Vallarta, ¿no? Exacto, en Avenida Vallarta y Juan Palomar. Torresania fue desarrollado por mi socio, son los dueños de Fue Inversión, se llama la desarrolladora. Estábamos comercializando Torresania, íbamos muy bien y teníamos una clienta muy especialita, una clienta bastante especial que nos quería comprar 3 departamentos. Y el trato no lo traía yo, el trato lo traía uno de mis asesores. Y a la hora de estar llevando el seguimiento y todo esto, la operación se atrasó mucho. Creo que duramos como 3, 4 meses en terminar esa operación. Y pues ya, el día que por fin íbamos a firmar, nos citan en Banca Patrimonial de Bancomer. Llegamos, para esto ya era tarde, o sea, era la última cita que te daba Banca Patrimonial, eran como las 7. Y estábamos ahí por firmar y la clienta revisa sus escrituras, porque no las había revisado antes. Revisa las escrituras y ve que sus cajones de estacionamiento estaban hasta el 3er piso. ¿Sí? En Sania, haz de cuenta que había 3 niveles y en cada nivel había como subniveles, ¿no? Entonces eran como... En total eran unos 4 o 5 pisos hacia abajo. Entonces ve que sus cajones de estacionamiento estaban... pues eran de los de abajo y ella en su momento, hace 4 meses, le especificó a mi asesor que ella los quería arriba. Y sí se podía hacer el cambio, o sea, porque teníamos algunos libres. Pero mi asesor, por lo que quiera, se le olvidó. Descuido. Por un descuido se le olvidó y nunca especificó. Entonces la clienta media firma, dice, oye, ¿sabes qué? No voy a firmar. Todos, ¿cómo? Ya está, pues ya sabrás, los de Banca Patrimonial, el broker, todos los que estábamos ahí, pues ¿cómo que no vas a firmar? No. Entonces ahí pues ves yo estaba ahí, entonces la labor de convencimiento, a ver señora, pero ¿por qué? Y empiezo a hablar con ella, bla, bla. Para no hacerte el cuento largo, después de 1 hora hablando con ella, afuera ya del banco, me dice, ok Andrés, te propongo algo. ¿Por qué no nos vamos ahorita al proyecto? Gracias a Dios yo tenía acceso total al proyecto, ¿no? A la hora que fuera. Entonces el proyecto ya estaba terminado. Me dice, Andrés, vámonos al proyecto ahorita, a las 8 de la noche. Y quiero que agarres mi camioneta. Para esto la señora trae una RAM. Yo en mi vida había manejado una pick-up. Me dice, Andrés, quiero que agarres mi camioneta y desde el piso de arriba te vayas hasta el piso de abajo, vuelvas a subir y lo hagamos 2 veces. El problema de por qué la señora no quería estar abajo es que los estacionamientos de Sania estaban un poco reducidos, estaban como que no tenían mucho margen para maniobrar, entonces la gente a veces daba banquetazos, ¿sí? Entonces ella quería evitar ese tema. Y pues imagínate, me dice, hazlo en mi pick-up, en una RAM. De noche. De noche, da 2 vueltas y me dice, si das un solo banquetazo, no te compro los depas. Si no das banquetazo, nos regresamos a firmar. La señora muy influyente, ella decía que podía ser que nos abrieran Banca Patrimonial a las 9 de la noche. Está bien. Obviamente, gracias a Dios iba con mi asesor y mi asesor tiene una pick-up. Entonces le dije, no, ¿sabes que se llama Jorge? Le dije, oye, Jorge, esta te la avientas tú. Yo no voy a poder. Entonces me voy, la señora se va adelante, Jorge manejando, yo atrás, y literalmente dando vueltas en el estacionamiento, tratando de no dar un banquetazo para que la señora nos comprara los departamentos. Al final lo logramos, y todavía ya después de lograrlo, la señora seguía dudando. Gracias a Dios, yo creo que ahí la labor de convencimiento ya ni siquiera fue mía. Fue gracias a que estaba su hijo. Y su hijo también como que muy consciente volteó y dijo, ya mamá, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Y la mamá entendió, le habló a los de Banca Patrimonial, llegamos a las 9:30 a Banca Patrimonial, nos abrieron, ya estaba obviamente cerrado, llegaron con llaves, nos abrieron, firmamos y nos pudimos ir todos a su casa. ¿A poco? Sí, fue una locura, de verdad. O sea, yo ahorita lo veo y me da risa, o sea, todos, yo sudando en el coche, o sea, imagínate, un banquetazo. Oye, pero ahí ya no había momento, digo, me queda claro que ese día ya no, pero no había forma al día siguiente de cambiar los estacionamientos. No, o sea, ya el problema es que
era un tema con el desarrollador, tenía que ser en ese momento. No recuerdo bien cómo estaba el tema, pero ¿se solucionaba eso ahí o no se iba a solucionar? O sea, ¿era eso o nada? Era eso o nada. Entonces, sí, y aparte la escritura... No, aparte los folios ya estaban impresos. Ese fue el problema también. Entonces, Sí, ya estaba revisado todo. Exacto. Oye, ¿y fue difícil fue difícil manejar la camioneta sin dar banquetazo? Pues yo no la manejé. Gracias No, a Dios bueno, la yo manejó sé, Jorge. pero ahí estabas. La verdad iba bastante lento, no creas que se lo dio así de volada, pero yo sí hubiera dado un banquetazo. O sea, a ver, he manejado en este estacionamiento y hasta en mi coche llegué a dar banquetazos, ¿no? Que era un coche. Sí, yo creo que estuvo difícil para este cuate, pero lo supo hacer muy bien, se abría muy bien, etcétera. Pero sí, o sea, de verdad eran unos nervios que no te lo imaginas, ¿no? O sea, porque dependía 3 ventas de eso, ¿no? Y aparte yo traía al desarrollador encima de mí, antes no era mi socio, lo traía encima de mí hablándome de que ¿cómo vas, Andrés? ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Por qué no se cerró? Entonces, entre la presión del desarrollador, la presión de que este cuate no diera un banquetazo y la presión de la clienta, fue una locura. Entonces, ahorita ya me da risa, ¿no? Pero sí, creo que se me hizo una buena anécdota para contar. Chistoso. Sí. Y que dependa tus tres departamentos de dar un banquetazo, ¿no? La prueba de fuego, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué hicieron mal? ¿O qué hubieran podido haber hecho mejor? Pues yo creo que ahí fue un tema de mala comunicación con mi asesor. Que no nos hubiéramos comunicado esto. No nos comunicamos el tema de los estacionamientos que ella quería subirlos. Y pues también fue una mala comunicación entre él y su cliente, donde pues pasó tanto tiempo que yo creo que ese tema se quedó en el olvido, ¿no? Se quedó en el olvido y yo creo que ese tipo de detallitos, con que te lo mencionen una vez los clientes, pues si te lo mencionan es porque es importante, ¿no? Entonces yo creo que como asesor tienes que tener muy claro esos detalles, estar anotando, tener todo muy bien definido para que no te lleves esas sorpresitas a la hora de estar en notarías, que creo que algo que le puede pasar a muchos asesores, y me ha pasado, es llevarte ese tipo de sorpresas, ya estando en la firma, en notaría, hasta con los folios impresos, ¿no? Entonces... Sí, no haberle puesto importancia a esos detalles y también no haberle mandado el proyecto a la señora desde antes. A lo mejor el borrador unos días antes para que lo revisara y a lo mejor ahí sí se pudo haber cambiado. Exactamente. ¿No? Fíjate que es algo que a veces uno supone que ese tipo de detalles tan mínimos no van a ser importantes, pero sí lo son. A mí me pasó hace poquito con un amigo que compartimos, un gran amigo, Okay. que le vendimos unas oficinas y pues desde el inicio nos dijeron que eran 7 cajones de estacionamiento. Eran creo que 5 flotantes, ubicas, Sí, claro. que te puede tocar un día en el sótano 1, un día en el sótano 2, es Claro. donde haya. Y 2 eran fijos, que eran los VIP. Total, llegamos a la firma de contrato de compraventa y bueno, todo mal. Ahí pues nos habían asignado, creo que eran 6 flotantes y 1 VIP nada más. Okay. Y aparte estaban mal asignados y todo. Y ahí fue error de la desarrolladora porque nosotros lo revisamos ahí en el contrato y pues mi amigo dijo, pues no compro. O sea, yo no voy a comprar. No voy a comprar. ¿Por qué? Porque sí está bien, son los mismos cajones, son 7, pero yo quiero siempre saber cuál es mi cajón. Y es válido, porque Claro. yo siempre quiero tener ahí mi carro bien estacionadito y es sumamente válido. Vas a comprar unas oficinas de 15 millones de pesos. Lo menos que quieres tener son problemas. Entonces, son detalles que uno supone que no va a haber problema, pero sí lo hay. Y sí lo hubo, y ese día no se firmó. No se firmó y estuvimos ahí tratando de convencer a la desarrolladora de que cambiaran que nos den lo que nos habían prometido. Y pues ya no se podía. O sea, por proyecto ya no se podía, ya era imposible. Se equivocaron al vendernosla de esa forma. Tuvieron que también ahí que hacernos un descuento para que se hiciera. Pero pues mi cliente, mi amigo, pues no quedó al 100, ¿sabes? O sea, siempre hay un dolor de decir, bueno, pero pasa. Sí, te llevas ese mal sabor de boca, ¿no? Como cliente. Y sí, o sea, y como decías ahorita, estás comprando unas oficinas de 15 millones de pesos y tengo que llegar a preocuparme en dónde me voy a estacionar. Qué locura, ¿no? Y sí, yo creo que ese tipo de cosas sucede y es más, en los desarrollos inmobiliarios es súper típico que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de errores. Hay muchas cosas que no se previenen o
O hay mucha gente que trabaja en todos los proyectos que no está tal vez al 100% informada de cómo deben de asignar los cajones de estacionamiento, cómo se venden o pues ahora sí que es la estructura del proyecto, ¿no? Entonces te venden cosas que no y a la hora de la hora, ya cuando vas a firmar, pues te das las sorpresitas, ¿no? Porque ahí yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en desarrollos que apenas, pues un desarrollo cuando está en preventa, todavía hay muchas cosas que no se tienen amarradas. O sea, Muy todavía buena pregunta. van surgiendo ciertos cambios, ¿no? Es un proyecto que todavía está vivo y en mi experiencia que he visto, todavía hay cambios. O sea, todavía no se asignan a lo mejor todos los cajones, todavía no se asignan todas las bodegas. ¿Cómo te va en esa parte? Mira, qué buen tema acabas de tocar. He participado en varios proyectos de los cuales se han hecho cambios, pero, o sea, una infinidad de cambios que no podría mencionar. O sea, me ha tocado venderle a personas departamentos en preventa y que de repente a los 6 meses llegan los desarrolladores y me dicen, oye Andrés, el departamento de este cuate le vamos a tener que bajar 5 metros. ¿Sabes lo que son 5 metros, Richie? O sea, Sí, imagínate un precio por metro de 50,000, pues es una lana, ¿no? claro. O sea, estás hablando de 200,000 pesos. Sí, Entonces, pues se vuelve mucho dinero y aparte, pues también imagínate la molestia para el cliente decirle, oye, pues ya tu departamento es más chico, ¿no? Y ese tipo de cosas, no solo en departamentos, en amenidades, en, en amenidades, en departamentos, en balcones, en estacionamientos también. Muchos clientes quieren que desde un inicio le definas dónde va a estar su cajón de estacionamiento. Yo he llegado a definir cajones de estacionamiento, he hecho las asignaciones y de repente te das cuenta que cuando llegamos al municipio a entregar los planos, nos los corrigen todos y tenemos que literalmente invertirlo. claro. Entonces, un ejemplo, en Patria hemos hecho muchísimas mejoras, muchísimos cambios. Todo siempre se ha hecho para mejorar, pero pues llega un punto también que para los clientes es, oye, ya defíneme, ¿no? Entonces sí, en un proyecto en preventa la realidad es que todo el tiempo puede estar cambiando, todo el tiempo. Y uno como cliente que compra en preventa lo asume. E incluso, digo, muchos de los contratos, algunos son más duros, otros son más sencillos, pero la mayoría de los desarrolladores se protegen y ponen cláusulas que dicen que el proyecto puede sufrir distintos cambios, que el metraje del departamento puede variar en un tanto por ciento. Y pues ya, si lo compras en preventa, tienes que asumir todos esos cambios. Yo creo que, exactamente, yo creo que si estás comprando un departamento en preventa, tienes que estar exactamente muy consciente de que, a ver, puede haber mil cosas que sucedan en ese lapso de 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, claro que va a haber muchos cambios. Y sí, como decías, nosotros, al menos en nuestros contratos, siempre ponemos una cláusula que nos protegemos ya sea con el 5%, que tu departamento podría variar hasta un 5% tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Y a ver, al contrario de ahorita la experiencia que te dije que hubo clientes que tuvieron menos metros, también he tenido clientes que han tenido más. O sea, clientes que les hemos subido 5 o 7 metros su departamento y no creas que les cobramos extra. O sea, la verdad, con muchos desarrolladores ha sido no les cobramos extra y es más, te lo damos de regalo para que veas, ¿no? Y lo agradecen muy bien. Pero sí, yo creo que cuando compras en preventa tienes que estar muy consciente de que ese tipo de cosas van a suceder. Sí, y por eso estás comprando a un precio preferencial y vas a tener, pues, la mayoría de las veces una utilidad, una ganancia, un rendimiento por toda la plusvalía que genera el proyecto, ¿no? Exacto. Oye, Lara, platícame cuáles son las habilidades más importantes que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera inmobiliaria. Si te compararas con el Andrés Lara de hace 10 años al del día de hoy, ¿cuáles son esas habilidades, esas eh, pues cosas que te hacen sentir más fuerte el día de hoy? Ok. Primero, yo creo que es la sensibilidad que tengo del mercado. No tengo que estar, yo soy una persona que al menos no tengo que estar estudiando precios de las zonas para entender cómo está el mercado, para saber cuánto valen, ¿no? Las cosas en el mercado. Creo que ya la sensibilidad la traigo muy latente. Entonces, yo ya puedo fácilmente ir a alguna zona a ver algún terreno, algún proyecto y tengo al menos una idea. Siempre se valida, ¿no? Siempre se valida con algún estudio o algo,
pero sí tengo como muy clara la idea de cuánto valen las cosas en el medio inmobiliario, ¿no? Esa yo creo que sería una. Dos, el tema de la comercialización. Yo siempre he tratado de irme innovando y empezar a enfocarme mucho al tema digital. Sí, siempre me he considerado como una inmobiliaria digital. Y al día de hoy, no te podré decir lo he hecho, o sea, no te podré decir la inmobiliaria 100% digital, pero creo que hemos avanzado mucho en esa parte y creo que hemos mejorado muchos procesos que, que la industria, pues tú más que nadie sabes que la industria está como muy obsoleta, que tal vez no ha podido mejorar este tipo de cosas, ¿no? Yo veo muchas inmobiliarias que, que promueven proyectos, pero que solamente lo que te ofrecen es, te pongo 20 personas en una caseta de ventas, pónmelos ahí con unos brochures impresos y listo, ¿no? Y hay de hecho inmobiliarias con las que yo me he topado, inmobiliarias muy grandes, que te dicen, oye Andrés, es que a mí no me sirve el marketing digital, yo no creo en eso. Y para mí es como irreal pensar que en esta era no vas a creer en el marketing digital y quieres seguir vendiendo tradicionalmente como se hacía hace 30 años, ¿no? En periódico, ¿no? En periódico, exactamente. Entonces, pues creo que también ese sería un punto fuerte que me he enfocado mucho en la innovación y en la digitalización de este sector, ¿no? Por otro lado, también yo creo que el, la seguridad. La seguridad. Yo cuando empecé en este medio, pues me verás ahora, ¿no? O sea, tengo 30 años, pero parezco de 25. Imagínate cuando empecé hace 10 años, tenía 20. Cuando empecé en 20, parecía de 15, cabrón. Entonces, me pasaba mucho que llegaba con los clientes, pues, me veían y decían, pues este cuate me va a vender la casa de 5 millones de pesos. Entonces me generaba un poco de inseguridad porque me veían chico. ¿Qué pasa? Pues a la hora que empiezas a aprender, empiezas a estudiar lo que es el medio inmobiliario, empiezas a tener esa seguridad que no tenías antes. Y al día de hoy, creo que me puedo sentar con cualquier persona en la mesa y al menos no me siento en ningún momento atacado, no me siento en ningún momento nervioso porque conozco perfectamente a lo que me dedico y sé perfectamente debatir algo que tenga que ver pues, con mi trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo mejoras tu seguridad? Aparte de la experiencia que uno va adquiriendo con los años, pero si nos está escuchando alguien de 20 años, ¿no? Cuando tú empezaste, ¿qué puede hacer para no tener que pasar 10 años para sentirse más seguro? Algo que te haya El servido. conocimiento. O sea, para mí, el conocer es poder. O sea, si conoces bien de lo que estás hablando, es como cuando te ponían a exponer en la secundaria, cabrón. Y llegabas sin el tema, o sea, nunca estudiaste el tema y te ponen a exponer, te ponen nerviosísimo porque no sabías de qué hablar. Pero si ya lo estudiaste y de verdad te pusiste a hacer tu tarea y llegas a exponer y sabes de lo que estás hablando, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que a lo que te dediques, sea este tema inmobiliario, a lo que te dediques, debes de conocer perfectamente tu tema para que cuando te pregunten sepas responder inmediatamente y tengas la seguridad de lo que estás hablando, no andes inventando, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es conocer perfectamente y estarte capacitando todo el tiempo. Fíjate que coincido contigo. Aquí lo que hacemos nosotros en la inmobiliaria, y esto está muy padre porque a veces contrataba yo personas o agentes que tenían muchas ganas de trabajar, pero me daba cuenta con el tiempo que, digo, contratar agentes es algo de lo más difícil que para mí ha sido en este medio, ¿no? Contratar agentes buenos. Entonces, contratabas a alguien, pasaban 3, 4 meses y se iba, no aguantaba. Entonces, hice algo muy padre. Yo, cuando alguien quiere trabajar en la inmobiliaria, yo le hago como vamos a decirlo como un rally. Entonces, desde el inicio, antes de yo casi de entrevistarlo, le digo, a ver, tienes que hacer todo esto. Entonces lo mando a registro público, lo mando a conseguir el teléfono de un gestor de registro público, un gestor de catastro, lo mando a catastro, lo mando a una notaría, lo mando a hablar con un notario, así en frío. Claro. O sea, le pongo una lista de 20 cosas que tiene que hacer como si fuera un rally y le digo, nos vemos en 2 semanas. Y en 2 semanas tiene que haber hecho todo lo que le pedí. Y porque ahí se ven sus habilidades duras y sus habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llegan y me dicen, no pude hablar con un notario. Le digo, bueno, pues si no puedes hablar con un notario, no vas a poder estar en este medio. Tienes que hacerlo. Ve a una notaría, habla con la licenciada y dile que vienes de
tu escuela, hacerle algunas preguntas al notario y logra hablar con el notario. Entonces, y el que logra hacer todo, se queda. Sí, pero es empaparte totalmente. ¿Sabes qué? Acabas de dar también qué buena estrategia, ¿eh? Yo la verdad comparto esa misma idea contigo. Para mí, lo más difícil en este medio ha sido conseguir buenos asesores. Porque aparte creo que es un perfil como muy complicado, ¿no? Muchas veces no tiene sueldo, es pura comisión y la gente cree que entra a este medio y en 2 meses te vas a hacer rico, ¿no? O hasta mucha gente lo ve como una chamba de verano. Me ha tocado, literal, que me piden trabajo y me dicen, oye Andrés, ¿puedo entrarle? Es que voy a estar como 2 meses desocupado antes de irme de viaje. Entonces quisiera trabajar en esto. Y yo así como, cuate, yo llevo 10 años y me cuesta trabajo, ¿no? Fíjate, en 2 meses, ¿qué quieres hacer? Pero sí, algo que yo te podría decir que malo que yo hice muchos años y a veces sigo haciendo, fue que trataba de que mis asesores tuvieran todo en la mano. Todo, o sea, de que, oye, no te preocupes, yo te ayudo, tenemos al gestor, no vayas tú a registro público, te mando al gestor, etcétera. Les pones todo tan fácil que pues a la hora de que surge un problema, no tienen ni idea de cómo solucionarlo, ¿no? Los echas a perder. Los echas a perder. ¿Y por qué creo que gente como tú, Richo, o yo, pues hemos aprendido mucho de este negocio? Es porque pues nos caímos 100 veces y nadie nos enseñó. O sea, yo te podría decir que yo, bueno y malo, malo nunca trabajé en una inmobiliaria. Yo empecé de cero, rentando, etcétera, y fui creciendo, pero pues fui creciendo a base de madrazos, ¿no? Nunca trabajé en una inmobiliaria para aprender ni siquiera la estructura o consejos, nunca tuve un mentor. Entonces me he caído infinidad de veces, ¿no? Pero eso me ayudó a darme cuenta de cómo funciona esto y a investigar, a no depender de nadie y poderlo hacer tú solo, ¿no? Entonces creo que a veces nosotros cometemos ese tipo de errores de quererles hacer las cosas tan fáciles que no lo hacen por su cuenta. Claro, y que se topan un problema del día a día en notaría y no saben lo que es una cuenta catastral, cabrón. Exacto. O no saben lo que es un folio real, o no saben lo que es un embargo. Y dices, bueno, pues es que nunca te has clavado realmente a aprenderlo en el día a día, ¿no? Nunca te has preocupado. Nada más le marcas al gestor para pedirle un CLG y a lo mejor ni sabes lo que es un CLG. Ujú. O nunca lo has visto, no sabes cuánto cuesta. Supongo que te tocó muchas veces ir a registro público, Claro. a catastro, a obras públicas. A ver, Richo, ¿te acuerdas que te dije que administré 30 y tantas casas? La dueña era medio coda. Entonces, era de que se salían los inquilinos y teníamos que darle un poco de mantenimiento a la casa. La dueña me decía, oye Andrés, te doy 1,000 pesos y contrata un pintor para toda la casa. Hubo muchas veces que yo fui, compré la de esta de pintura y yo me fui a pintar la casa. O sea, porque, a ver, yo sabía que tenía que rentar esa casa, no le iba a rentar mal y yo me ponía a pintarla. Pero a lo que voy es, yo ya a veces no veo esas ganas, esa hambre pues, en los asesores de hoy o en muchos de los asesores que yo he contratado, ¿no? Hay veces que me dicen, oye Andrés, ¿sabes qué? Me dieron una casa, pero allá por el sur, me queda medio lejos, la verdad no la quiero atender. Y yo, a ver, o sea, ¿cómo te pones tus moños? Dijeras, ¿estás vendiendo como loco? Órale, ¿no? Pero no vendes y aparte te pones tus moños porque no quieres ir hasta allá. Entonces, sí, yo creo que los buenos asesores también aprenden, pues qué feo que suene así, pero tal vez a base de madrazos y también, pues, hacerlos muy independientes. Claro, y yo creo que para que una inmobiliaria pueda crecer y tener éxito, sí tiene que tener un muy exquisito reclutamiento de personal y de Exacto. asesores. Y capacitación, Y yo creo. capacitación constante, continua, mandarlos a diplomados. Hay otra cosa muy interesante, que por más que uno como director les diga las cosas a los asesores, es como un papá que todos los días te está diciendo, Andrés, haz las cosas así, haz las cosas así, haz las cosas así, y no le haces caso. Pero llega tu tío favorito y te dice lo mismo y le haces caso al tío, ¿no? Exacto. O un amigo, O un amigo. exactamente. Claro. Entonces es lo mismo. Uno como director a veces tiene que mandar al grupo, a otra inmobiliaria, a algún curso o alguna asociación para que escuchen lo mismo que tú les dices, pero de otra voz. Hace poquito hice una actividad, tenemos un proyecto en Providencia. Hicimos una actividad donde dijimos, ¿sabes qué? Agarré a todos los asesores y les dije, quiero que seleccionen en un radio de 5 kilómetros a la redonda, me seleccionen X cantidad de proyectos, ¿no? Al final teníamos 35 proyectos. Quiero que cada asesor vaya al menos a 3 proyectos, háganse pasar como clientes, ¿sí? Porque quiero
que tomen nota de las cosas buenas que hacen los asesores y de las cosas malas. Y ¿sabes qué me encantó? O sea, obviamente aparte de las cosas buenas que llegaron, me encantó cómo llegaban enojados. Me decían, es que el asesor llegó tarde, no se sabía el proyecto, no me sabía decir esto, bla, bla, bla. Y para mí fue un súper aprendizaje y creo que más para ellos, porque se dieron cuenta de las cosas que no se deben de hacer y las cosas que deben de hacer, ¿no? Hasta cosas tan básicas como llegar y abrir las ventanas para que corra el aire, ¿no? Entonces, esa actividad creo que nos enriqueció mucho como empresa al entender de verdad, viéndolo como del otro lado, del lado del cliente y cómo te otorgan el servicio a algunas inmobiliarias. Se me hizo muy enriquecedor como esa actividad, ¿no? Entonces, Sí, ya cuando tu asesor empieza a criticar constructivamente a otro asesor, dices, ya despertó. Ya despertó, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, Lara, gracias, muchas gracias. Platícame para ir cerrando. ¿Qué libro te ha gustado mucho, ya sea del medio inmobiliario o de tema personal? ¿Qué libro o qué podcast, o qué nos puedes recomendar? Cosas que te han servido tanto a ti como persona o en el medio inmobiliario que nos puedan aportar valor. Pues, como diría Peña Nieto, la Biblia. La Biblia. Pues bueno, lo dirás de broma, pero de repente sí trae aprendizajes. No te creas. Hace poquito me regalaron un libro que es de Rejón, de los dueños de Grupo Guía. Uh-huh. Se llama... Sí, Abraza el cambio. No lo he leído, pero es Pablo Rejón, ¿no? Pablo Rejón. Me lo regalaron, hace poquito lo leí, se llama Abraza el cambio. Me gustó mucho, Me gustó mucho porque yo estoy tratando de hacer justamente eso de lo que habla el libro. El libro habla de cómo, pues, efectivamente este medio es un medio muy, o sea, que le hace falta como innovarse, reinventarse, y cómo Pablo Rejón con Grupo Guía y las experiencias que tuvo después de la pandemia, que se tuvieron que reinventar completamente y tuvieron que empezarse a digitalizar, cómo los llevó totalmente a la empresa que ahora son, ¿no? Que de por sí ya eran grandes, ahora crecieron mucho más. Y todo el libro habla de cómo, pues ya a partir de la pandemia, todo este medio cambió. O sea, las empresas yo creo que se aceleraron 10 años en el tema de innovación. Entonces, pues es un tema de que si ya no te reinventas, te vas a morir en este medio. Y la realidad es que yo te podría decir que el 80% de las inmobiliarias no se reinventan. O sea, de verdad es un mercado muy, muy cuadrado, muy obsoleto. Dinosaurios. Muy dinosaurios, exactamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que ya el innovar no es pues ya no es una, ¿cómo va la palabra? O sea, ya no es una opción. Ya no es una opción, es una necesidad, exactamente. Entonces fue algo que me gustó mucho de ese libro, y es a donde yo quiero dirigir la inmobiliaria. A mí me encantaría en algún momento poder decir que mi inmobiliaria es una inmobiliaria 100% PropTech, pero pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que estamos haciendo y es lo que estoy tratando ahorita con mi empresa. Padrísimo, padrísimo. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Alguna película? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo más que quieras decirle a la gente que va, sobre todo a los que van iniciando en este medio? Pues más que un aprendizaje, sí me gustaría como que la gente que está entrando en este medio entienda que este trabajo es un trabajo como cualquiera. O sea, yo siempre le digo a mis asesores, el tiempo que le dediques es el tiempo que te va a dar este negocio. Es un negocio muy noble, tú lo sabes, Richo. Es un negocio donde tú administras tu tiempo, donde no hay límite para ganar. O sea, puedes ganar 10 pesos un mes, pero un mes te puedes meter la cantidad que se te ocurra. Pero todo está en el tiempo que le dediques. Y la mayoría de los asesores, yo me doy cuenta que como no hay un horario, no hay un sueldo, pues le dedico 2 horas, tal vez voy a una cita y ya. Por ejemplo, yo, Richo, cuando yo mostraba propiedades, llevo ya mucho que ya no voy a citas yo, pero yo cuando mostraba propiedades me ponía de meta tener al menos 6 citas diarias. Y yo ahora de repente veo a mis asesores tienen 6 citas semanales. Y dices, oye, yo creo que el chiste de esto es enfocarte como si fuera un trabajo de tiempo completo y tratar de hasta ponerte la meta de decir, yo de las 9 al menos a las 6 de la tarde tengo que estar en citas, ¿no? Y a raíz de que agarras esa mentalidad y que te esfuerzas de verdad en este medio, empieza a retribuirte muchísimo, ¿sí? Y se vuelve un negocio muy redituable y muy noble.
Pero si no lo tomas en serio y crees que es un trabajo de verano, como te decía, nunca te va a ir bien. O sea, nunca te va a ir bien en este negocio. Sí, o de medio tiempo, ¿no? Que dices, hago esto y a la par Sí, hago que también hay otra mucha cosa. gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, me dedico a la carpintería, pero tengo tiempo de sobra, entonces le entro. Pero no está ni en una ni en otra, ¿no? Yo creo que zapatero sus zapatos, o te enfocas en uno o te enfocas en otro, ¿no? Claro, digo, puedes hacerlo a lo mejor al inicio que en verdad no tienes un solo peso y necesitas, pues, sustentar tu día a día y a lo mejor estás trabajando de medio tiempo nada más en lo que empiezas a ganar en el tema inmobiliario, está bien. Pero si lo haces más, si lo dejas como en segundo término el tema inmobiliario, nunca te va a ir bien. Y yo creo que también otro tema importante es el especializarte. Es enfocarte a un cierto nicho, ¿no? Un ejemplo, pues todas las inmobiliarias, me incluyo, todos iniciamos vendiendo lo que te den. Casas, depas, terrenos, locales, bodegas, desarrollos, traspasos, etcétera. Remates. Remates, todo. Pero yo creo que sí, el especializarte y enfocarte en algo es indispensable. Porque sí, sabes de oficinas un poco, sabes de terrenos un poco, sabes de todo un poco, pero no eres experto en realidad en nada. Entonces yo creo que para las personas que nos están escuchando, sí les diría, traten de enfocarse en algo, en lo que sean buenos, sean locales, comerciales, bodegas, lo que sea, pero háganse el mejor en ese nicho de mercado, en ese sector, pero traten de no estar muy generales. Sí, yo creo que sería un buen consejo que podría dar. Y sobre todo porque hay, no sé, cuántas inmobiliarias, pero yo creo que más de 500 aquí Hay en más Guadalajara, ¿no? inmobiliarias que hormigas en Sí, Guadalajara, ¿no? Entonces, exactamente. exactamente. Y algo, qué bueno que acabas de decir eso, Richo, algo con lo que quisiera finalizar es, hay tantas inmobiliarias, Richo, pero como te decía, el mercado creo que es un mercado muy obsoleto, donde con algo muy pequeño en lo que puedas innovar, resaltas muchísimo. Yo me he dado cuenta en este medio, ¿sí? O sea, si tú innovas en algo, en algún proceso, en algún tema de comercialización, lo que se te ocurra, pero por poco que sea, resaltas mucho en este medio, porque todas las inmobiliarias hacen lo mismo. Entonces, con que hagas una cosita diferente, ya eres otra cosa. Entonces, no está difícil, es simplemente ver los puntos débiles de este medio y tratar de hacer... Yo muchas veces digo, ok, si no he encontrado el hilo negro para tener un diferenciador, al menos de lo que hacen todos, pues lo voy a hacer un poco mejor, ¿no? Al menos eso. Totalmente de acuerdo. Hacerlo un poco mejor porque incluso el tema inmobiliario aquí en Guadalajara y en México estamos muy quemados. Entonces, con que lo hagas bien y un poco mejor que los demás, ya sobresales. Exactamente. Milara, pues muchas gracias. Si ya no hay nada más que quieras agregar, platícanos nuevamente cómo se llama tu inmobiliaria, tus redes sociales, para alguien que quiera contactarte. No sé si tengas tu perfil abierto o no, pero si no, en dónde te pueden mandar algún correo, que quieran saber algo de ti o que les vendas algún inmueble, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, bueno, mi inmobiliaria se llama Grupo Inevita Estrategia Inmobiliaria y de hecho nuestro eslogan es innovar es inevitable, sí, que va muy de la mano con la ideología que tenemos. Nos pueden buscar en www.inevita.mx, ahí pueden conocer todos los proyectos que traemos, los que estamos comercializando actualmente. Y mis redes sociales, mis redes sociales personales no están abiertas. Estoy apenas empezando a abrir una como comercial. Se llama andres.bainevita en Instagram. Se los dejamos aquí escrito para que Exacto. lo sepan. Perfecto, Milara, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos con el episodio número 9 de Malescriturado. Fue un placer, un gusto y espero que pronto vuelva a estar por aquí. Muchas gracias, Richo. Gracias, Milara. Gracias a todos y acuérdense de suscribirse al canal, a YouTube y en Spotify. Gracias, hermano.